Me fascina dar largos paseos por la playa temprano en la mañana, cuando apenas hay alguien más presente. El rocío marino en mi rostro, y el aire salino en mis fosas nasales, siempre hacen más llevaderas las jornadas de 8 horas que paso detrás de un escritorio, y la vista del sol emergiendo sobre las olas brumosas, siempre me llena de una sensación de serenidad. Sin embargo, eso cambió ayer cuando salí a caminar. Era un día un tanto más desafiante, las olas rompían en la orilla con mayor vigor de lo habitual, y el viento azotaba con intensidad. Mientras recorría la playa, noté algo fuera de lo común, que se movía entre las olas como si fuera una pelota. Al acercarme, vi que se trataba de una bolsa de plástico, sellada con cinta adhesiva en la parte superior. Dentro había lo que parecía ser un libro de algún tipo, y movido por la curiosidad, me adentré en las olas hasta los tobillos para recuperarlo. Cuando regresé al automóvil, logré abrir la bolsa y descubrí que el libro era en realidad el diario de alguien, como indicaba la inscripción en la portada. Señalaba que pertenecía a un individuo llamado Anthony Haysen, como parte de un viaje en velero por el océano hace casi 2 décadas. Como llegaba tarde al trabajo, no leí nada más, y lo guardé en mi maletín. Pensé que podría encontrar más información esa misma noche, e intentar devolvérselo a su verdadero dueño. Cuando llegué a casa aquella noche, saqué inmediatamente el diario y comencé a leer con entusiasmo. Sin embargo, a medida que me acercaba a la última entrada, mi intriga y entusiasmo se desvanecieron, y fueron reemplazados por el pavor y el horror más intensos que jamás había sentido. No sabía qué hacer con él, una vez terminada la lectura. No hay mucho que pueda hacer. No puedo enviárselo a nadie, y si lo entregara a algún periódico o cadena de televisión, estoy seguro de que lo tacharían de invención. Finalmente, decidí que el único lugar donde podría compartirlo, sería aquí, ya que sé que muchos otros vienen a compartir lo que han visto y encontrado. Háganme saber lo que piensan de esto. Pero, para mí, personalmente, lo que he leído, me ha dado algunas de las peores pesadillas que he tenido desde que era niño, y probablemente me mantendrá alejado del océano, para siempre. Aquí están las entradas. 15 de julio de 2004, 3:34. Bueno, aquí estamos, diario. Hoy es el día que he estado esperando casi toda mi vida. Desde que era un niño y pasaba tiempo en casa de mis tíos en Maine, leyendo sus viejas revistas de navegación, siempre he tenido el deseo de hacer una travesía oceánica, usando solo mi habilidad, conocimiento y determinación para llegar al otro lado. Tras casi 30 años de espera, por fin ha llegado el momento. Y en gran parte, gracias al grupo de amigos que he forjado en este viaje llamado vida. En total, somos 6 los que haremos este viaje. Yo, Darryl, Sander, Winston, Holly y Anastasia. Fue idea de Sander que empezáramos a ahorrar y reunir nuestro dinero, para comprar un velero hace más de 12 años, y ahora, estoy sentado en mi camarote en lo que tardamos lo que parece una eternidad en conseguir. Se llama Langin Lyon, es un Sparkman y Stevens Joule, de 52 pies de 1950. Y Dios, es una de las cosas más bonitas que he visto nunca. Y para tener casi 55 años, tiene tan buen aspecto como el primer día que entró en el agua. Estamos atracados en un muelle de Boston, y oigo a los demás cargar las últimas cajas de suministros y barriles de gasóleo a bordo. Mañana zarparemos al amanecer, con la proa puesta, nada menos que en la vieja y alegre Inglaterra. He hecho los cálculos, y si podemos hacer una media de entre 10 y 15 nudos con el viento, no debería llevarnos más de una semana y pico llegar hasta allí. Casi 3.000 millas náuticas de Atlántico, nos separan del final de un viaje que recordaremos el resto de nuestras vidas. Me encantaría seguir escribiendo, tal vez incluso ponerme un poco poético sobre esta empresa, pero puedo oír a los demás llamándome para que les ayude, así que aquí es donde tengo que terminar esta entrada. Para ser la primera, y como alguien que nunca ha escrito en una de estas cosas, no creo que haya estado tan mal. 16 de julio de 2004, 11:17. Saludos, querido diario. Nuestra travesía ha comenzado oficialmente. Nos levantamos poco después de las 6 de la mañana,
y tras consultar las cartas de navegación y despedirnos del capitán del puerto, soltamos las cuerdas y utilizamos el motor diésel para salir del puerto de Boston. Una vez alejados de la última boya de señalización, apagamos el motor e izamos las velas. Me complace informarte que, al hacerlo, el viento que soplaba del oeste las capturó, y nos impulsó como una bala de cañón. En este momento, según el indicador, navegamos a unos agradables 9 nudos. No es exactamente lo que esperábamos, pero es suficiente. Debo decir que experimento una sensación de extrema paz. Boston y el resto de la Tierra se están desvaneciendo gradualmente en una delgada línea detrás de nosotros, y con el Langdon Lyon, navegando solo a vela, los únicos sonidos que percibimos son el crujido del casco de madera al surcar el agua, el ondear de las velas y las jarcias, golpeadas por el viento, y los llamados de las aves marinas que nos siguen mar adentro. Y, por supuesto, las risas y voces de mis amigos y yo. Los ánimos de todos van en aumento a medida que el objetivo de muchas conversaciones nocturnas pasa de ser tema de especulación a convertirse en realidad. Todos a bordo tienen una tarea asignada. Darryl y Winston, con su experiencia en navegación desde hace 4 o 5 años, serán el capitán y el navegante de nuestro viaje. Gracias a Dios por eso, de lo contrario, estaríamos en apuros. Sander y yo tenemos algunos conocimientos, pero solo de viajes más cortos, así que ayudaremos con el pilotaje, mientras que Holly y Anastasia se encargarán de la jarcia, izando y arriando las velas según sea necesario, con nuestra asistencia, por supuesto. Además, Anastasia será nuestra cocinera durante todo el viaje. Y considerando algunas de las comidas que ha preparado, estoy completamente de acuerdo. Acabo de consultar el profundímetro, instalado junto a la escotilla principal de la bañera. Indica que el fondo ya está a más de 3000 pies por debajo de nosotros. Aunque a muchas personas les asustaría esta revelación, a mí, que amo el mar desde siempre, me emociona. Solo puedo imaginar que extrañas y maravillosas criaturas nadan y flotan bajo nosotros, en las oscuras y frías aguas, escuchando los sonidos de nuestro casco crujiendo, que se propagan kilómetros a la redonda, ya que el sonido viaja más lejos en el agua que en el aire. Darryl acaba de pedirme que me haga cargo del timón por un tiempo, así que aquí termino esta entrada. 18 de julio de 2004, 1:37 de la tarde. Bueno, no puedo decir exactamente buenas tardes, ya que las cosas no están yendo tan bien como esperaba. Nos encontramos con un banco de niebla bastante grande, que parece haber surgido de las olas, y atrapado a todos a su alcance, nosotros incluidos. No podemos ver más allá de 6 metros en ninguna dirección, y cada sonido parece rebotar en la niebla en un eco agudo. Hemos tenido que reducir la velocidad a 6 nudos para estar seguros. A decir verdad, diario, es bastante inquietante. Casi parece que el mundo entero ha desaparecido, y nosotros somos todo lo que queda. Afortunadamente, Winston me ha asegurado que ha visto niebla como esta antes, y que no durará más de unas pocas horas. Estoy agradecido por eso, sinceramente, si durara más, creo que podría afectar un poco a mi cordura. Los artículos de las revistas y las fotos nunca mencionaron esto, y desearía que lo hubieran hecho. No habría cambiado mi opinión sobre este viaje, pero al menos me habría preparado para lo que vendría. Un sonido fuerte rompió la oscuridad. Ninguno de nosotros pudo ver su origen, pero todos lo escuchamos. Fue un solo chapoteo, que resonó como el disparo de un arma en la niebla. Cuando le pregunté a Darryl qué podría ser, se encogió de hombros. Podría ser cualquier cosa, Tony, dijo. Muchas cosas chapotean en aguas profundas. Podría ser una ballena saltando, podría ser un tiburón persiguiendo un banco de peces. Diablos, incluso podría ser un trozo de restos flotantes lanzado por una ola especialmente alta. Su explicación me reconfortó, en lugar de sentirme inquieto ante lo desconocido, mi mente se llenó de explicaciones naturales. Según el radar, estamos a unas 400 millas de la costa de Estados Unidos, y la sonda muestra que el fondo ha descendido hasta los 6000 pies. Todos debemos estar alerta,
así que dejaré de escribir por ahora para ayudar a los demás. Escribiré pronto. 19 de julio de 2004, 1:17 de la madrugada. ¿Qué demonios acaba de ocurrir? Hace apenas 4 horas que Sander, Holly y yo nos recostamos para descansar un poco, siguiendo nuestro horario de dormir por turnos de 3 horas cada uno, rotando durante la noche, para que los demás puedan descansar. Apenas había conciliado el sueño, cuando fui lanzado de la litera y caí al suelo. Fue como si el barco chocara contra algo. Por un instante, mi mayor temor fue que hubiéramos colisionado con otro barco. Tras asegurarme de que los otros 2 que estaban abajo conmigo estaban bien, ambos con leves contusiones, por sus propias caídas inesperadas, corrí a cubierta ante el caos reinante. Winston y Darryl se gritaban confundidos, y pude escuchar a Anastasia gimiendo cerca de la proa. Cuando les pregunté qué había pasado, dijeron que no tenían ni idea. Fue como si hubiéramos embestido un maldito bloque de hormigón, exclamó Winston. Al acercarme a Anastasia, la encontré tendida de espaldas en la cubierta. Se había golpeado la cabeza contra el palo mayor, lo que le había causado un feo chichón en la sien izquierda, y un corte en la mejilla. Los 3 la llevamos abajo y la acostamos en la litera de proa, donde Holly se encargó de ella. Dice que se recuperará, pero que necesita descansar el resto de la noche. Por más que lo intente, no puedo entender qué fue lo que chocamos. Podría haber sido una ballena, o un gran trozo de madera, pero nadie vio nada, y era una noche perfectamente clara, algo que Darryl me dice que cambiará la próxima noche, ya que se aproxima una tormenta. Y estoy bastante seguro de que los 2 miembros más experimentados de nuestra tripulación no pondrían en peligro tan imprudentemente a todos. Si dicen que no vieron nada, entonces les creo. He vuelto abajo para intentar descansar, al menos, 1 hora más antes de asumir el turno de la noche en el timón. Según las cartas y el radar, ahora estamos a unas 850 millas de la costa, aunque esta vez, no miré el profundímetro. Un detalle adicional, que puede no tener ningún significado, pero que igualmente anotaré. Hubo algo extraño, que noté cuando subí a cubierta para ayudar a Anastasia. Había un olor bastante desagradable en el aire, algo que no pude identificar. Si no supiera mejor, habría dicho que era amoníaco, pero no tenemos nada a bordo que pudiera derramarse, así que no sé qué pensar. Probablemente no signifique nada, pero lo menciono de todos modos. Bueno, buena noche. Esperemos que no haya más sorpresas. 20 de julio de 2004, 4:37. Buenos días, diario. Hoy las cosas parecen estar en mejor rumbo que en los últimos 2 días. En este momento estoy detrás del timón, usando el pie para mantenerlo recto, mientras escribo. La mayoría de los demás han bajado a cenar, y yo comeré cuando terminen. Alguien tiene que estar al timón. Me alegra informar que Anastasia se ha levantado, y aparte del chichón en la cabeza, parece estar bien. Ahora está preparando sopa de almejas, una de nuestras favoritas. Hemos recuperado la velocidad a unos 11 o 12 nudos con un fuerte viento de popa, aunque anteriormente nos quedamos sin viento, lo que nos obligó a cambiar de rumbo, antes de, lamentablemente, tener que encender el motor para avanzar un poco más. Su ruido fue casi una blasfemia en el silencio, solo interrumpido por el viento y las olas. Pero valió la pena, porque hace media hora, vi algo realmente asombroso. Un cachalote. Saltó del agua a menos de 1 kilómetro de nosotros. Ver a ese gigantesco cetáceo negro, emergiendo de las olas, me llenó de alegría. Lo hizo varias veces más, pareciendo dar vueltas, antes de desaparecer bajo las olas. Sinceramente, nunca había oído hablar de un cachalote saltando varias veces, en tan poco tiempo, pero supongo que siempre hay una primera vez para todo. De todos modos, ahora miro hacia adelante y veo las nubes de tormenta en el horizonte, con relámpagos destellando de vez en cuando, en la oscuridad gris. Según el informe de un petrolero, que nos ha transmitido por radio, se avecina una tormenta fuerte, lo que significa
que nuestro plan inicial de llegar a Inglaterra en poco más de una semana, se alargará a unas 2 semanas. Por mi parte, está bien, ya que a pesar de nuestros contratiempos y problemas, sigo disfrutando de este viaje. Dios mío, qué susto. Escuché un fuerte chapoteo en la popa, detrás de mí, y me di la vuelta. No vi nada, pero estaba tan cerca que juraría que podía sentir las gotas de agua golpeándome en la nuca. De todos modos, Sander está subiendo, para hacerse cargo del timón, así que es hora de que baje a comer. Según el radar, estamos a más de 1300 millas de la costa, casi a la mitad de nuestro viaje. La sonda indica que nos separan 12.000 pies de agua del fondo marino. Escribiré más tarde. 21 de julio de 2004, 7:18 de la mañana. No sé ni por dónde empezar con esta entrada. Honestamente, estoy tan conmocionado como dolorido. Supongo que no hay otra forma de decirlo sin rodeos. Holly se ha ido. Anoche, nos enfrentamos a la tormenta poco después de las 8, las olas y el viento se volvieron feroces, algo que solo leo en novelas como La tormenta perfecta y El viejo y el mar. Las olas golpeaban la cubierta con la ferocidad de un tren de carga, y el aullido del viento resonaba como el grito de una Banshee en nuestros oídos. Todos, excepto Anastasia, que estaba en la cocina lavando los platos de la cena, estábamos en cubierta tratando de mantener el Langin Lion a flote. Pero la tormenta azotaba nuestro velero, como si fuera un juguete en la bañera de un niño. No sé qué tan grandes llegaron a ser las olas, pero nos elevábamos en una y caíamos casi en un ángulo de 70 grados en la siguiente depresión. Los relámpagos iluminaban brevemente el infierno en el que nos encontrábamos, como si fuera de día, y los truenos retumbaban y sacudían mis tímpanos. Darryl y yo estábamos en el timón, luchando por mantener el rumbo, mientras los demás trabajaban en las velas y la jarcia. Holly estaba trabajando debajo de la vela mayor cuando ocurrió. Un repentino cambio de viento nos golpeó por babor, haciendo que el barco se balanceara lateralmente. También hizo que la botavara cambiara bruscamente de dirección, balanceándose por la cubierta como un toro embistiendo. Sander y Winston lograron esquivarla, pero Holly no. El enorme proyectil de madera y fibra de vidrio alcanzó a mi amiga en un costado de la cabeza y los hombros mientras oscilaba, y antes de que nos diéramos cuenta de lo que sucedía, se había ido. Cayó sobre la barandilla, y desapareció bajo las agitadas olas. Por un momento, mientras el pánico se apoderaba de nosotros, y mirábamos a nuestro alrededor, juraría haberla visto en un destello de relámpago, a unos 15 metros detrás del barco, agitando los brazos y gritando, mientras luchaba en las olas, manteniéndose a flote gracias a su chaleco salvavidas. Pero cuando el siguiente destello de relámpago iluminó el lugar, que no pasaron ni 4 segundos, no vi nada. No podíamos dar la vuelta en medio de la tormenta, sin arriesgarnos a inundarnos y hundirnos. No podíamos hacer más que alejarnos, impotentes de nuestra amiga. Sander no ha dejado de llorar. Holly y él eran pareja, y perder a su compañera de vida lo ha destrozado de una manera que solo puedo imaginar. Las olas han disminuido un poco desde entonces, pero nuestro barco ha sufrido daños importantes. Tanto la radio, como el radar resultaron dañados por la tormenta, lo que hace imposible cualquier llamada de auxilio, o saber nuestra ubicación exacta. Para empeorar las cosas, parece que hay un problema con la hélice del motor diésel, ya que cuando descubrimos algunos desgarros en la vela mayor, y la arriamos para repararla, y seguir navegando con el motor, este rugió pero no nos movimos en absoluto. Darryl dice que lo revisará, cuando la tormenta se calme un poco más. Por ahora, toda la felicidad de este viaje se ha esfumado de todos nosotros. Ahora está marcado por la pérdida de uno de nosotros. Solo quiero llegar a Inglaterra en este momento. Escribiré más tarde. 21 de julio de 2004, 3:13. Finalmente, la tormenta calmó lo suficiente, como para que Darryl pudiera revisar la hélice. Cuando las olas se calmaron, y parecía que estábamos entrando en el ojo de la tormenta, Darryl se puso un par de aletas y una máscara,
y saltó al agua para inspeccionarla. Cuando asomó la cabeza por encima de las olas, su rostro mostraba confusión y preocupación. Nos dijo que algo había arrancado la hélice por completo. La única hoja que quedaba, estaba doblada de tal manera, que ya no podía girar, pero las demás simplemente habían desaparecido. Recuerdo sus palabras exactas. He navegado durante 15 años, y nunca he visto algo así suceder en aguas abiertas. Normalmente hay que encallar, para causar un daño como este. Inquieto, le pedí que volviera a bordo. Mientras nadaba de vuelta a la escalera de popa, juraría que vi algo bajo las olas. Una forma más oscura que el resto del océano, que parecía moverse por sus propios medios, elevándose lentamente hacia nosotros. Fuera lo que fuera, parecía grande. Lo admito, cuando vi esa forma oscura, no pude evitar extender la mano sobre el espejo y agarrar a Darryl por el brazo, casi sacándolo del agua. Es más que ridículo, lo sé, pero... dados los recientes acontecimientos, me siento nervioso. Demonios, todos lo estamos. Ahora, estoy sentado detrás del timón en la cabina mientras veo a Anastasia y Sander intentar coser las velas rasgadas. Espero que progresen pronto, quiero salir de esta zona antes de que anochezca. Y lo que es más inquietante, ese olor a amoníaco ha vuelto. Esta vez, Winston también lo ha olido, tapándose la nariz y quejándose de ese hedor espantoso. Miramos a nuestro alrededor, pero no vemos nada. Empiezo a arrepentirme de haber sido yo, quien ideó este viaje nuestro, hace más de 1 década y media. Escribiré más tarde. 21 de julio, 2004, 6:13 de la tarde. Darryl se ha ido. ¿Qué demonios está sucediendo? Justo antes de que anocheciera, emergió nuevamente con una linterna a prueba de agua en una mano y una hélice nueva en la otra. Explicó que había traído una de repuesto por precaución, lo que nos reconfortó al saber que teníamos un respaldo. El muro de la tormenta se aproximaba velozmente, y Sander y Anastasia aún no habían completado las reparaciones en las velas. Darryl se ajustó el regulador de buceo, tomó una llave inglesa, se puso las aletas y la máscara, y se zambulló de nuevo en el agua. Observamos cómo su luz se encendía y desaparecía bajo la superficie. Cada pocos segundos, veíamos burbujas, estallando en la superficie mientras exhalaba, y su linterna parpadeaba rápidamente. Durante un momento, la tensión pareció aflojar y, a pesar de la tristeza por la pérdida de Holly, Winston contó un chiste que nos arrancó una leve sonrisa. Pero ese momento de alivio, se desvaneció repentinamente. ¿Qué está pasando?, gritó Anastasia, y miramos hacia el agua. La luz de Darryl oscilaba frenéticamente, y las burbujas surgían a mayor velocidad. 2 eventos sucedieron rápidamente. Primero, su luz desapareció abruptamente, como si se la hubieran arrebatado. Segundo, un gran chorro de burbujas emergió a la superficie. Fue un instante, y luego, nada. Esperamos, pero Darryl nunca regresó. Discutimos si alguien más debía bajar al agua, pero finalmente decidimos no arriesgarnos. Iniciamos las bombas de achique, mientras escribo esto, sintiendo una inquietante sensación al recordar la forma oscura, y el destello de color que vi bajo el agua. Mantener la calma es crucial, si queremos regresar a salvo a tierra firme. Volveré a escribir pronto, esperemos con mejores noticias. 23 de julio de 2004, 2:30 de la madrugada. Si observas el abismo durante demasiado tiempo, el abismo también te observa a ti. Quizás no sea la cita exacta, pero en este momento, eso es lo de menos. Después de enfrentarme a los ojos de un auténtico monstruo, siento la necesidad de contar lo que ocurrió. La tormenta nos alcanzó esa noche, y durante todo el día siguiente, nos golpeó sin piedad. Temí en repetidas ocasiones que el casco de madera cediera ante la furia de las olas, y nos arrojara a todos al monstruoso mar. Sin embargo, de alguna manera, el barco se mantuvo a flote. Como dicen, ya no hacen cosas como antes. Pero al amanecer,
La tormenta se intensificó, obligándonos a subir a cubierta para luchar contra las olas y evitar el vuelco. Xander, Winston y yo, nos pusimos los chalecos salvavidas y ascendimos, dejando a Anastasia abajo por su seguridad. Una vez fuera, nos enfrentamos al infierno. La lluvia nos azotaba el rostro y el viento sofocaba nuestras voces. Los relámpagos perforaban la oscuridad, y con nuestras linternas, izamos las pocas velas que nos quedaban, e intentamos dirigirnos hacia donde creíamos que estaba Inglaterra. No teníamos idea de nuestra ubicación exacta, ni de cuánto nos habíamos desviado, pero no teníamos otra opción que intentarlo. Durante 3 horas, luchamos contra las embestidas del mar, pero parecía que avanzábamos. Fue entonces cuando una sensación familiar sacudió nuestro barco. El mismo golpeteo que antes, como si nos hubiéramos detenido en seco, y las olas empezaron a entrar en la bañera. Afortunadamente, la escotilla principal estaba cerrada, así que no se inundó. ¿Qué demonios hemos golpeado?, gritó Winston, luchando para hacerse oír sobre el rugido del viento. No lo sé, respondió Xander, mientras dirigía su linterna hacia el agua. No puedo ver. Su voz se cortó de repente. ¿Qué no ves?, gritó Winston, pero no obtuvo respuesta. Con un miedo paralizante apoderándose de mí, dirigí mi linterna hacia donde Xander había estado arrodillado, cerca de la proa. Lo iluminé, aún agarrado a la barandilla, mirando hacia el mar. Xander, ¿qué te pasa?, grité con todas mis fuerzas. Lentamente, se volvió hacia mí. Lo que vi me heló la sangre. Nunca lo había visto tan asustado, siempre fue el más valiente de todos nosotros. Pero ahora, su rostro estaba pálido como la muerte, y sus ojos estaban desorbitados. La mano que sostenía la linterna le temblaba. Mientras lo observaba, el hedor putrefacto volvió a invadir mis sentidos, esta vez, más intenso que nunca. Entonces escuché a Winston gritar. Dirigí mi linterna hacia la izquierda, y entonces, ¡oh Dios!, la luz iluminó una escena que atormentará mis sueños por siempre. Winston seguía allí, pero había algo más. Algo que emergía del mar. Mi mano tiembla, mientras escribo esto. Era un maldito tentáculo. Uno real, que parecía haber salido directamente de una película de los años 50. Pero esto era real, y estaba vivo. Vi cada detalle con claridad. El enorme tentáculo, lo suficientemente grande como para envolver el mástil, cubierto de ventosas gigantes. El brazo del tentáculo, tan grueso como 2 hombres juntos. Todo de un color granate oscuro. Y luego vi a Winston. ¡Oh Dios, no! El tentáculo se había enrollado alrededor de mi amigo con una fuerza que parecía imposible, estrangulándolo hasta que su rostro se volvió rojo, incluso bajo el viento y la lluvia. Agitaba débilmente las manos, tratando en vano de liberarse. Y luego, tan rápido como un destello de luz, desapareció. Fue tan rápido que apenas pude verlo, y solo escuché un chapoteo gigantesco, mientras era arrastrado por las olas. Olvidé todo, y me lancé sobre la barandilla en un intento desesperado y estúpido de salvarlo. Dirigí la linterna hacia las oscuras aguas. Y desearía no haberlo hecho nunca, maldita sea. Porque iluminó directamente un ojo. Un ojo inhumano, del tamaño de un reloj de pared. Uno que me miraba fríamente y sin pestañear. La pupila se contrajo a la luz, y se retiró bajo el barco. Hacia el otro lado. Xander. Me di la vuelta para gritarle, que se alejara de la barandilla. Pero, ya no estaba. Ni siquiera escuché su partida sobre el viento y la lluvia. Su linterna rodaba por la cubierta, cerca de donde había estado arrodillado. Pero él, ya no estaba. Fue entonces, cuando vi otro tentáculo elevarse sobre la barandilla delantera, a solo unos metros de distancia. Exploraba la cubierta, buscando su próxima presa. Yo. Perdí la valentía, abandoné todo y me precipité hacia abajo.
Cerré la escotilla tras de mí, y eché el cerrojo, sabiendo que, si lo deseaba, los tentáculos podrían abrirla fácilmente. Anastasia temblaba, cuando me agaché a su lado. Había estado mirando por las ventanas laterales y había presenciado lo ocurrido a los otros dos. A su esposo, Winston. A pesar del terror, me acerqué a ella. La abracé para consolarla y nos quedamos allí, sentados en el suelo de madera, escuchando el repugnante sonido de los tentáculos que se movían debajo de nosotros, y golpeaban las olas en la cubierta. Después de un rato, el sonido cesó. La tormenta se calmó un poco, y las olas dejaron de castigarnos. Anastasia se durmió en mis brazos, y la llevé a la litera delantera. Necesitaba descansar. Yo también, pero no puedo conciliar el sueño. Sé que las pesadillas de tentáculos y ojos seguirán persiguiéndome. Y sé que aún está ahí. Puedo oler ese olor a amoníaco, incluso a través de las ventanas cerradas y la escotilla. Por ahora, sin embargo, me acurrucaré en los asientos de la cocina. No sé qué más hacer. No hay nada más que pueda hacer. Esta será mi última entrada en este diario. Ya ni siquiera sé cuántos días llevamos a la deriva sin rumbo sobre las olas. La tormenta finalmente pasó, y las olas han permanecido relativamente tranquilas desde entonces. Si no fuera, porque sé lo que hay debajo de ellas, casi podría decir que es tranquilo. Pero es cualquier cosa menos eso. Nuestra comida y agua dulce se han agotado casi por completo. Todas nuestras velas restantes se rasgaron en la tormenta, y Anastasia no está en condiciones de coserlas. Y, desafortunadamente, nunca aprendí cómo. No importaría de todos modos. Nuestro timón ha desaparecido. Lo sé, porque cuando abrí la escotilla principal y saqué la cabeza, lo vi, flotando de costado a media milla de nosotros. Sin duda arrancado por esa criatura, dejándonos completamente muertos en el agua. Ahora sé lo que es. Estaba demasiado aterrorizado y confuso para juntar las piezas en mi mente, pero ahora, todos los conocimientos de biología marina de mi cerebro me han permitido identificarlo. Architeuthis dux. Un calamar gigante. Uno mucho más grande de lo que los científicos habían visto antes, de al menos 60 o 70 pies de largo, a juzgar por el tamaño del ojo que vi. Una criatura que durante siglos ha aterrorizado a los marineros, dando lugar a la leyenda del Kraken, arrastrando barcos bajo las olas y depredando a los marineros flotantes. Muchos biólogos marinos e historiadores dijeron que las historias de barcos arrastrados a su perdición eran conjeturas, cuentos de mujeres. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que estaban totalmente equivocados. Las historias eran exactas. El Langin Lyon se hunde lentamente. Las bombas fallaron ayer, tanto Anastasia como yo las oímos morir. Cuando subí a comprobarlo, mirando a mi alrededor como si fuera un maldito búho, para asegurarme de que no me agarrarían, y levanté la escotilla del compartimento del motor, vi que había agua dentro. Durante un rato, intentamos achicarla, pero pronto desistimos. ¿Qué sentido tiene? No podemos pedir ayuda, no podemos escapar en el bote amarrado a la cubierta, porque la bestia nos atacaría. Ese maldito olor siempre está aquí, uno que señala su presencia, junto con los rasguños de sus tentáculos a lo largo del casco. Estamos jodidos, lo miremos como lo miremos. Y esta mañana, Anastasia se tiró por la borda. No creo que pudiera soportar más la espera. Me desperté justo a tiempo para verlo. Se había vuelto cerrada desde el día anterior, apenas decía una palabra. No podía entender lo que estaba pensando. Pero me desperté, y vi que la escotilla de la cabina estaba abierta. Con una nueva sensación de terror recorriendo mis venas, corrí hacia la escotilla abierta, justo a tiempo para verla bajar de la barandilla de popa. Oí el chapoteo de su caída al agua. El sonido de los tentáculos rozando el casco se detuvo. Y luego, nada. El silencio. Ahora estoy solo. Bueno,
no completamente solo. Esa maldita cosa sigue ahí. El roce y el raspado han comenzado de nuevo. Mientras escribo esto, el barco se ha hundido más en el agua. Todo el espejo de popa está casi bajo el agua, y mientras se balancea con las olas, puedo verlo, sentado justo debajo de la superficie detrás del barco, y esperando pacientemente. Mirándome fijamente con sus ojos fríos y sin pestañear. Sabe tan bien como yo, que no me queda mucho tiempo. Por eso voy a meter este diario en una bolsa cuando termine de escribirlo. Lo sellaré con un rollo de cinta aislante, que flota cerca de mis pies, y luego lo tiraré por la borda, lo más lejos que pueda. Tal vez, con un poco de suerte, llegue a la orilla en algún lugar. Para que alguien sepa lo que nos pasó. El espejo de popa está más bajo en el agua ahora, y los tentáculos están empezando a llegar a la bañera. Voy a meterme en la litera de proa todo lo que pueda, y a cerrar la puerta del camarote. Si tengo suerte, quizá me ahogue antes de que pueda alcanzarme. No quiero ser despedazado por el pico de ese monstruo. Como lo fueron los otros. Por favor, hagas lo que hagas. Cuidado con el océano abierto. Los monstruos, los de verdad, habitan aquí. Si el relato te gustó, dale like y suscríbete.